ignoramos ninguno de los temas de actualidad, algunos muy dolorosos, por cierto, que vamos a tratar. Inevitablemente el tema de Bergoglio, el tema del Papa, estaba latente en la previa de la mesa. Hugo, le damos la bienvenida aquí a Rubén Deira a la mesa de café. Yo lo pinché inmediatamente, digo, bueno... Un hincha de San Lorenzo. Un hincha de San Lorenzo, digo, bueno, estaban juntos en la tribuna, pero sí, ahora se hinchan por equipos diferentes. No, pero no hay que confundir las cosas, ¿no es cierto? Una cosa es hincha de fútbol y otra cosa es la política y la política eclesiástica, ¿no? Digamos como que el fútbol nos junta a todos, incluso no tiene que ver con las clases sociales, porque no, a ver, me va a decir que los de gimnasia son populares y los otros. Ahora pocas hinchadas tienen la coherencia que termina Cristina Fernández, René Favaloro. No, ustedes tienen a Menem, bueno, varios. A ver, te cuento... A Mr. Chick también. A Mr. Chick. Pero sí, lo nombraba recién a Mr. Chick. Y no te nombro otro que no nombré recién porque realmente me repuso. Está acá. Mariano Grondona es increíble cómo está haciendo ese programa. El hombre se le atraviesan las palabras. Bueno, está enfermo el hombre, ¿no? Pero cuando vos estás en esas condiciones no estás capacitado para hacer un programa de televisión. Pero yo quería enfocarte, digamos, te digo lo que a mí me pasó. Yo suscribía y lo decía en la radio, yo le creo a Berbisky con las denuncias realizadas con relación a Bergoglio. Ahora, cuando lo nombran a Papa, y eso fue desde el mismo día y lo hice público, que tomé una actitud muy prudente, en el sentido que yo ya tenía la idea, a pesar que yo lo voté a Kirchner, no porque supiera mucho de Kirchner, al contrario, lo criticaba a Kirchner por su fuerte relación con Repsol, en fin, pero como yo había decidido votar a cualquiera que no sea López Murphy, que pudiera derrotar a Menem, yo en algún momento pensé en votar a Rodríguez Sá porque iba en condiciones de ganarle a Menem. Cuando fue Kirchner, lo voté a Kirchner. Perfecto. Indudablemente hay una diferencia entre el Kirchner gobernador y el Kirchner presidente. Eso me llevó a decir ese día, bueno, esperemos a ver cómo es Francisco en relación a Bergoglio. De Bergoglio tengo esta opinión. Creo que tiene una imagen contradictoria, que lo que denuncia Berbisky yo le creo. También debe haber salvado gente, como otros sectores de la iglesia que tenían una actitud contradictoria, y que veamos cómo es como Francisco. Y me parece que a lo largo, ¿cuánto lleva? Un año y algo, y no parece el mismo, no es lo mismo Bergoglio como jefe de la oposición en algún momento contra Kirchner en la Argentina, que este Bergoglio que entre otras cosas dicen, cuidemos a Cristina. Sí, mira, algunas cosas. En primer lugar, que Bergoglio haya salvado a algunas personas, no lo dudo. Hubo militares que salvaron a algunas personas, el nuncio apostólico salvó a algunas personas. Pero ahí, cuando se lo quiere salvar a Bergoglio diciendo salvó a algunas personas, se confunde lo que es la función que tiene que ejercer en la medida en que ejerce una autoridad en una estructura como es los jesuitas y lo que él representaba en la iglesia y la posición que debía tener, con un acto particular de salvar a algunas personas. Son dos cosas completamente distintas, ¿no es cierto? La culpabilidad de él, o sea, su política como Bergoglio fue destruir a la teología de la liberación, digamos, marginarla completamente y a partir de ahí hacer posible el proyecto de iglesia que él tiene en este momento, que es un proyecto de iglesia en el cual los pobres son de la iglesia, va a solucionar el problema de los pobres con una iglesia muy poderosa, que a su vez va a ser de contención, ¿no es cierto?, para que no se produzca obviamente un proceso revolucionario como el que había peligro que se produjese en la década del 60 y en la década del 70. Entonces, yo creo que no hay que confundir, digamos, los distintos aspectos. Yo ahí quiero reafirmar lo que he planteado en su momento, ¿no? Para ser sincero, Rubén, yo creo que Bergoglio es el resultado de la ecuación de las luchas populares con el esquema conservador de la iglesia. Y ese resultado, como los tiempos son progresivos, beneficia a los pueblos. Porque los roles que ha ocupado él frente al sistema financiero, frente a Siria, frente a la situación latinoamericana en respaldo de gobiernos que son condenados por el imperio. Yo creo que hablan de un Bergoglio que, independientemente de lo que anhela de manera particular, ha
campeado sobre la situación y ha puesto una mirada diferente desde la Iglesia. Obviamente con el objetivo de salvaguardar la estructura eclesial, pero esa es su función. Yo entiendo lo que vos decís, pero yo nunca le pedí a la Iglesia otra cosa que no fuera digamos, el desarrollo de un poder de Estado. Lo que pasa es que una cosa es tener el desarrollo del poder de Estado en favor de los planteos que desarrollan las naciones emergentes y otra cosa es tenerla en contra como un poder represivo que autoriza y bendice las armas del represor. No, por eso yo estoy... El freno a Siria ha sido... no es solo del Papa, es de Argentina, es de Rusia, es de China, es de Irán. El freno al ataque a Siria es un gran logro de la humanidad. Es la primera vez que la humanidad le dice que no a Estados Unidos antes que Estados Unidos avance sobre una región. A mí me parece que es un logro en el cual también puso su granito de arena el jefe del Vaticano. No, está bien. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Él tiene la política de él es el reposicionamiento de la Iglesia en esta etapa. Terminó la etapa del neoliberalismo donde la Iglesia estuvo totalmente comprometida con el neoliberalismo, completamente ligada. Esta es otra etapa en la cual hay determinados aspectos que no son favorables y otros no son favorables. Porque ahora no hablemos más de derechos humanos, no hablemos más de la salud reproductiva, no hablemos más de la cuestión del aborto, etcétera, porque esos van a ser temas realmente donde él pone realmente límites absolutos. Además, conociendo gente de todas las confesiones, entiendo lo que decís, pero no hay ninguna confesión que te acepte esas banderas del aborto. Es decir, vos hablas con los islámicos, hablas con los judíos ortodoxos, no hay manera. No, pero yo no pretendo de otras religiones. El problema es que yo estoy viendo, digamos, los avances que nosotros habíamos logrado. Por suerte, algunos avances los logramos antes. Cuando la cuestión del matrimonio igualitario puso la guerra de Dios, ¿no es cierto? Y después dice, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? ¿Viste? O sea, cambió pero lo decía de como, repente... Como Bergoglio decía eso, como Francisco decía, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Claro, ¿sí? Entonces, digamos, es un político que se presenta como como pastor. Como pastor, digamos, yo no le creo absolutamente. ¿Dirías que es un político peronista? Bueno, que aprendió mucho del peronismo, eso es lo que digo, sí, el peronismo. Bueno, pasó por Guardia de Hierro el hombre, ¿no? Bueno, viene de Guardia de Hierro, sí, exactamente, claro. ¿Pero vos eso lo señalás como un problema o como una virtud? No, me parece porque no es lo mismo el diagnóstico. No, lo estoy diciendo como al contrario, me parece que una cantidad de hechos en el primer año, mucho más gestuales algunos que efectivamente concretos, tenían de alguna forma cierto aprendizaje. El contenedor, claro, y cierto aprendizaje de lo que él realizó enfrentando a Kirchner, ¿no? Es decir, ahora, hay algunas cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. Él armó un equipo de 8 cardenales para reformar la Iglesia, ¿no es cierto? Y para la política. ¿Saben ustedes cuál es el coordinador? ¿Quién es? Oscar Rodríguez de Madariaga, el cardenal golpista de Honduras. Ese es el coordinador de los 8, ¿cierto? Que además no solamente cardenal golpista, sino que acusaba a Zelaya precisamente de haber llevado la lucha de clases a Honduras, haber introducido el odio de clases, acusaba de haberse sometido al chavismo, ¿no es cierto? Bueno, este es el coordinador. Entonces, y nadie lo dice esto, absolutamente. Yo lo he dicho en varias partes, lo he escrito, sin embargo, nadie lo toma absolutamente. A mí me preocupa mucho eso. ¿No? Queda ese debate, lo vamos a seguir. Y también salpican los hechos de actualidad. Ahí creo que va a haber un nivel de coincidencia mayor. Lo que se está viviendo en Gaza, yo pensaba, Hugo, Rubén, viste que hay sustantivos que se transforman en adjetivos, ¿no? Que uno los menciona y se transforman en convención universal y se sabe de lo que se está hablando. Nazismo, por ejemplo, ¿no? Dictadura, ¿no? Imperialismo yanqui, y ya hay una representación. Israel se está transformando, y creo que puede ser injusto, generalizador, porque todos sabemos ostensiblemente que no hay toda una población que pueda ser identificada con una política, pero estas autoridades, de Netanyahu a Lieberman, están construyendo a que Israel se transforme en un adjetivo y alguien mencione y diga, eso es la represión.
Debe ser doloroso además para aquellos que ostensiblemente no comparten ni un ápice, siendo judíos, ni un ápice del gobierno. Claro, debe ser muy doloroso, pero yo creo que nosotros tenemos que distinguir bien claramente, ¿no es cierto? O sea, qué significa ser judío, el pueblo judío, y qué es el Estado de Israel. Yo creo que además además tenemos que sacarnos nosotros el complejo de si nosotros hablamos de esta manera del Estado de Israel, que somos antisemitas. No son de ninguna manera, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, del pueblo judío puede haber, de hecho hay quienes también apoyan el Estado de Israel, pero en la Argentina pasó lo mismo. O sea, frente a un Estado terrorista había quienes apoyaban del pueblo, quienes apoyaban precisamente por distintos motivos, lo que sea, pero no se puede confundir. Miedo, confusión, propaganda, claro. Todo eso, claro. Es duro, ¿no? Sí, tema conflictivo. Es así como está claro de que no hay ninguna viabilidad si no se reconoce la existencia del Estado palestino, de un Estado real, no una especie de protectorado israelí, que te digo que cuando uno ve ese mapa es de una complicación todo esto, porque fíjate que el Estado, bueno, que los territorios palestinos son dos territorios separados por parte del territorio israelí, por eso se crearon dos secciones diferenciadas, claro. Fíjate que en Gaza fue electo en elecciones Hamas, y en el que enfrenta claramente a Israel con posiciones muy duras, incluso propone la eliminación del Estado de Israel, y tenés el otro sector que es mucho más conciliador, que está en Cisjordania. Y al mismo tiempo, algunas de las políticas defensivas que se vuelven de defensa, que significan ataque por otra parte, fortalecen a los sectores más duros de Israel. Y a su vez, la política represiva y sanguinaria, por otra parte, que realiza Israel, una respuesta dura. Claro, fortalece a los sectores más duros. Pero vos sabés que fue increíble en este aspecto la impericia, que tal vez no sea impericia, porque los sectores duros de Israel no le interesa para nada el Estado palestino, más aún, quieren recuperar el territorio que hoy ha sido tiene un semigobierno palestino, que previamente ya estaba ocupado por palestinos, aclaramos, ¿no? Entonces, cuando Sharon decide retirar de Gaza colonias de los colonos judíos, en lugar, si hubiera querido propender a que esa medida de avance de los palestinos sea un rédito de los sectores más moderados, hubiera hecho una alianza, un encuentro con los sectores moderados. No, se fue, y al irse en forma sin tratar de que algún sector de los palestinos capitalice, lo capitalizó Hamas, que lo dijo, bueno, esto fue posible por las acciones de defensa que nosotros hacemos. Lo cual, todo esto es una cosa muy complicada. Por otra parte, a esta altura, me parece que la idea de eliminación recíproca es un absurdo realmente. Lo que pasa es que es muy desproporcionado el Estado de Israel con todas sus armas y poder frente a la población palestina. Han bombardeado hospitales, han bombardeado casas de familias sin ningún tipo de problema. El que comprende los kilómetros que tiene la franja de Gaza observa que no hay posibilidad de bombardear sin afectar a la población civil. Claro. Pero la franja de Gaza tiene 40 kilómetros de largo, nada más que 40 kilómetros. Son 350 kilómetros cuadrados, donde habitan 1.700.000 habitantes. Sí, claro. Por eso cuando dice, evacúen, había 100.000 personas que debían evacuarse teóricamente en ese territorio, un absurdo realmente. Es un absurdo total, ¿viste? Es una cosa muy, muy pequeña realmente, y está completamente bloqueado. Está bloqueado por tierra y por mar. Entonces, realmente es un gueto. Es como el gueto, como fue el gueto de Varsovia, fue una cosa parecida, ¿no? Hay no sé si llamar la palabra culpa, hay un razonamiento de la humanidad frente a esto. ¿Queda en la memoria colectiva del ser humano hechos de esta naturaleza? Bueno, yo creo que sí que la hay, por eso hay expresiones de las Naciones Unidas, etcétera, que están expresando un poco, yo creo, un sentimiento de culpa frente a un malestar frente a esto, ¿no? Pero no hay acciones decididas, ¿no? A mí lo que me impresiona sinceramente es, el otro día veía una diputada de la ultraderecha israelí
de una belleza deslumbrante, Sí. una morocha de ojos celestes. Yo te diría que en materia de mujeres políticas solamente es comparable, y me parece que le saca alguna ventaja a Camila Vallejos, de ese nivel de belleza. ¿Qué dijo? Hay que matar a todas las madres palestinas porque engendran víboras. ¿No? Es una cosa brutal, ¿no? ¿A qué grado porque qué falta de pudor, aunque lo pienses, es muy difícil poder llegar a expresar ese grado de brutalidad, ¿no? Claro. No es fácil salir de eso. No es fácil salir. No es fácil después establecer una política racional, contenedora, dialogada. Pero esa política, no, por otra parte, no tiene salida. O sea, la masacre, el matar, tendrían que eliminarlos a todos. No, una solución final. Una solución final, digamos. O sea, yo estuve en Israel en el año 2006 y estuve en kibbutz que trabajaban en común con los palestinos, y encontré cosas de acercamientos y demás. Incluso un hombre muy interesante al cual le habían matado al hijo, palestinos que lo acuchillaron, y sin embargo el tipo, porque hay que ponerse en esa situación, el tipo fue con los palestinos, dijo no lo mataron los palestinos, lo mató este conflicto, y hay casos, pero cada vez esos sectores se reducen más. La polarización de la situación y la violencia, porque los sectores de alianza con los palestinos en Israel eran, no te digo mayoritarios, pero eran importantes. Se han ido reduciendo. ¿Cómo establecer ese vínculo dialéctico de ida y vuelta sobre el que has trabajado tanto? Claro, ¿no? claro. Entre pueblos. Entre pueblos, yo creo que eso es fundamental, y solamente esto se puede solucionar realmente si es que desde el mismo pueblo se lo va haciendo. O sea, hay que crear ámbitos de diálogo, cuando hablamos de diálogo no es simplemente de hablar, sino de acciones en común, ¿no? La única manera, porque hay que cambiar todo un estado, una conciencia, ¿no? Ahí y además, discúlpame Jaime, todas estas cosas han creado un odio. Yo me imagino que los chicos palestinos son terrible el odio que tienen, pero es justificado obviamente. Pero ¿cómo disipar? ¿Cómo salir de eso? En base a ese trabajo que él dice, ¿no? Ver cómo... Sí, porque se han formado subjetualidades realmente tremendamente de odio, maniqueas, ¿no? Claro. Maniqueas, ¿no? Todos nosotros sabemos lo que bueno, la Iglesia Católica se caracteriza por eso, por formar subjetualidades. A nosotros nos ha costado muchísimo transformar determinados aspectos de nuestra formación, ¿no es cierto? Cuando se crean nuevos sujetos con el odio y con las matanzas, realmente es muy difícil el cambio. Por eso solamente se puede hacer con un trabajo en profundidad, ¿no? Independientemente de lo que haya que hacer a nivel de la superestructura, de los acuerdos que haya que hacer, etcétera, hay un cambio de conciencia muy profundo a realizar. Y por otra parte, simplemente esto no justifica, porque el hecho central es un opresor y un oprimido. Este es el elemento fundamental. Ahora, una vez definido eso, veamos cómo se agrava la situación de ambas partes. Tomemos un segundito nada más la sociedad argentina. Con robos, con hurtos. Ustedes vieron el grado de beligerancia y de bronca que origina. A alguien le roban la cartera y dice hay que matarlos a todos, y todo eso, ¿no? Bien. Una bomba en tu casa. Ya. Claro, el tema pasa por lo siguiente. Los palestinos tiran cohetes. Israel arroja misiles. La diferencia de potencia es terrible. Ahora, para pequeñas ciudades de Israel, de los cuales llegan poco, el 30% de eso, pero yo veía el otro día un video, un casamiento en un jardín. 3 veces los ves metiéndose hacia los refugios porque viene el ruido del cohete. Ahora, esto sucede varias veces por día. Imagínate que si acá con cuestiones menores con relación a esto, a la vida cotidiana. Cualquiera dice no se puede vivir. No se puede vivir. Ahí vivir. te dicen, bueno, quiero que por favor sáquenme este problema de encima. Y entonces esto va produciendo una cosa reaviva a la otra y no es justificable, pero es entendible. A esto me quiero para tratar de buscar entender el problema. Claro. Rubén, una reflexión final. No, sí, eso es entendible, ¿no? El tema es cómo poder desarmar eso, ¿viste, no?
Entonces, que no es de ninguna manera sencillo, es muy, muy complejo, muy difícil, pero en primer lugar tiene que haber arriba, tiene que haber algún determinado tipo de frenar el fuego, ¿no es cierto?, y hacer algún tipo de arreglo arriba, y después un trabajo en profundidad que hay que hacer abajo, ¿no?, porque hay que hacer un cambio muy profundo. Esto no es una cosa, de ninguna manera es una cosa simple, es una cosa sumamente compleja. Pero si no se hace eso, esto no tiene solución, porque van a seguir las matanzas y se van a seguir creando nuevos sujetos que ya nacen con el odio encima. Y observando que el único modo es el diálogo entre los pueblos. El diálogo entre los pueblos, la el único modo. Y la construcción colectiva es una construcción dialéctica colectiva con contradicciones, pero es la única manera de poder ir solucionando el tema, ¿no? Gracias por venir, Rubén. No, gracias a vos por la invitación. Nos vemos, Hugo. Nos vemos. Gracias.